estamos aquí con el señor Jonathan Carvajal. Él es un fotógrafo independiente, así como diseñador gráfico. De antemano te agradezco por tu entrevista. No te preocupes, gracias a ti por tenerme en consideración para lo que es esta entrevista. Bueno, para comenzar quisiera preguntarte a qué se debe esta afición por la fotografía. Bueno, en la fotografía lo que me gusta es bastante lo que es la aplicación de lo que se ve. La fotografía es el momento en que se toma la imagen. Bueno, y dentro de la imagen, en una fotografía, tú puedes tomar muchas cosas, pero lo que a mí más me gusta es tomar momentos, o sea, situaciones, algo que en realidad tenga doble contexto. Una imagen que tenga doble contexto es la que más tiene profundidad, más tiene fondo y eso ayuda bastante. Eso es lo que más me Y gusta. bueno, aparte de eso, en lo general, ¿cuál es tu estilo de fotografías? ¿Qué tipo de fotografías te gusta tomar? Más o menos me gusta bastante lo que es retratos y cosas naturales, por ejemplo, paisajes, la vida de las personas, la vida urbana, sobre todo lugares. Hay lugares que, por ejemplo, uno ve y tienen un doble trasfondo, entonces hay una mezcla, un contraste, entonces son cosas que me gustan bastante en la fotografía. Y son parte de mi estética, que es la que siempre manejo, que es ambientes o momentos, es lo que yo tomo. Parece bien. Y pues, y en estos días, ¿cómo ves tú la fotografía? ¿Es un negocio rentable o quedó en cosas del pasado por las nuevas tecnologías que hay? Bueno, la fotografía profesional se diferencia bastante de la aficionada, que es la que tenemos, que todos podemos tomar la aficionada de diferentes puntos de vista. Incluso la aficionada se relaciona mucho con la profesional, pero la diferencia en que la profesional tiene una intención y esa intención es muy profundo, tiene un concepto, y a diferencia de la aficionada que te salió de azar o simplemente por mera inspiración. Entonces la fotografía, aparte de que es un arte, también forma parte del diseño cuando tiene un concepto de trasfondo. Entonces en ese ámbito, o sea, en el mundo de la fotografía siempre hay un trabajo, porque al dejar un trabajo profesional con un aficionado es muy diferente, o sea, es el trasfondo dentro de la fotografía profesional, hay un concepto de composición, ¿no? Pero en la fotografía aficionada tomas esta foto porque me pareció bonita y expresa mucho y tiene un concepto profundo, y he visto muchos fotógrafos aficionados que tienen muy buenas fotografías, pero dentro del concepto quedan vacíos. Pueden ser buenas fotografías y tienes un buen concepto, pero simplemente tomaron porque les llamó la atención y ya. Pero la fotografía profesional tiene un concepto de trasfondo. Bueno, ¿y tú cómo ves las nuevas tendencias fotográficas? Es decir, la tecnología. ¿A ti te favorece la tecnología o es algo que te gusta hacerlo rústico como lo hacían antes? La fotografía rústica, bueno, eso también es una tendencia, ¿no? En el diseño gráfico siempre las tendencias van de más a menos y de menos a más, siempre suben, bajan, van a retro, luego se posmodernizan. Entonces en la fotografía también tiene esos, esos pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, ahora se ve mucho lo que es la fotografía artística, ahora es más o menos un poco como antes se llamaba, como la fotografía antigua, con el revelado, con el rollo. Entonces hay mucha fotografía que es súper artística, ¿no? A veces es tan rudimentaria artísticamente hablando que, por ejemplo, se arman cámaras con madera, ¿no? Con un orificio tan pequeño, y eso sacan fotografías con obturadores. O sea, la fotografía básicamente es la entrada de luz que se capta en algún soporte, ¿no? En este caso puede ser el soporte del flash o el soporte de la película como tal. Y la fotografía digital simplemente versatilizó esa fotografía. La fotografía artística ya es un poco más conceptual, y encima de que es conceptual todavía tiene un concepto más abstracto. Entonces todavía es bien complejo, y eso en ese punto nos favorece tanto la digital como la rústica. O sea, si se le mezcla, queda conceptos mucho más mayores. Y tú, como diseñador, ¿cómo ves la fotografía? Yo como diseñador veo la fotografía como una herramienta más, es una herramienta de apoyo. Entonces, por ejemplo, en el mundo del diseño gráfico, tú tomas una fotografía de ciertas cosas y luego coges, vas al computador o vas a la mesa de trabajo y con esas fotografías te ayudas bastante.
a ver el concepto como tal, cómo funciona esa fotografía, a ver si funcionó, cómo se le puede mejorar, porque ya te digo, la fotografía es un aspecto, también puede ser aspecto publicitario, siempre depende de una herramienta. También está dentro del diseño gráfico está un montón de herramientas, está la ilustración, está la diagramación, está el cartelismo, está la fotografía, está la implementación, e incluso dentro del diseño gráfico incluso está lo que está fuera del diseño gráfico, que se llama el BTL, que son diferentes formas de expresar el diseño como tal. Y tú como fotógrafo, ¿no puedes contar muchas experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera? Ya, bueno, yo como fotógrafo siempre he trabajado con bastantes trabajos así esporádicos. Siempre he tenido algunas experiencias que yo tenía que a veces me ha tocado tomar las fotos de algunos artistas y notar que dentro de los artistas, como cuando me tocó, por ejemplo, tomar la fotografía de la Toquilla, era un artista, que un compañero mío me había dicho, o sea, quiero que me hagas la fotografía de esta artista, y entonces nos fuimos al evento que hubo cuando se inauguró lo que es el pasado 3 de noviembre, entonces yo estuve ahí, y cuando yo le tomaba a esta artista siempre lo que veía era la forma de ella, o sea, era una persona común y corriente, ¿no? O sea, y plasmar ese concepto y luego cuando saltaba al escenario y verla transformar era lo que yo quería captar a través del lente, a través de la fotografía. Entonces yo creo que ese siempre es el punto, el énfasis del fotógrafo. Uno se envicia tanto en la cámara que ya solo quiere ver la vida a través de la cámara. ¿Y te ha pasado algunos hechos graciosos cuando has estado haciendo lo que es fotografía? Bueno, a veces haciendo fotografía siempre me ha pasado que a veces se te acaba la memoria para seguir tomando la fotografía. Yo me estaba, creo que estaba en un matrimonio y de repente pasó que necesitaba justo un momento específico del matrimonio que era la bendición de los niños y justo se me acaba la memoria. Entonces tenía un lapso de unos segundos para tomar la siguiente foto, entonces tenía que habilitarme con la memoria, con la otra memoria sacando la otra memoria en la boca, entonces era rapidísimo, ¿no? Y era el cambio. Entonces yo a veces también en lo que es las composiciones, ¿no? A veces tenía que inclinarme tanto para lograr una composición tan exacta que me parece chistoso, ¿no? Me acuerdo que mi niño me decía, vos pareces como un francotirador con una pistola, ¿no? Entonces el francotirador lo que hace es mirar sobre la mira y solo permanece ahí. Entonces yo con la cámara hago exactamente lo mismo, yo cojo la cámara y hago exactamente lo mismo. O sea, es como un francotirador, o sea, estás viendo prácticamente tu vida a través del lente. Muchas gracias. Y pues, ¿me puedes compartir unos tips para hacer fotografía, no sé, con la cámara, juegos, o sea, jugar con la cámara, hacer composiciones, o sea, el momento exacto, cómo tomarla con flash, un flash, cosas por el estilo? Bueno, verás, básicamente el buen fotógrafo no necesita un flash. Eso es uno de los primeros tips. O sea, un fotógrafo utilizar un flash en el día es absurdo. Porque si tienes la mejor iluminación es la que hay en el día, sí, por más que exista el nublado o lo que sea. Entonces, lo que tienes, el apoyo del día, de la luz del día, siempre va a ser un gran apoyo iluminístico, ¿no? Entonces, el fotógrafo profesional en sí no utiliza mucho el flash, salvo y cuando lo utilice profesionalmente hablando. Entonces, como tip, siempre, o sea, si es que uno no sabe manejar la cámara como tal, entonces si está en el día, pues no usas el flash porque es absurdo, salvo que tenga una intencionalidad, o sea, ya es un poco más conceptual en ese sentido. También, o sea, un poco jugar la fotografía, siempre jugar con los planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, jugamos si yo quiero, por ejemplo, que sobresalga mi plano, o sea, quiero que se haya un énfasis en el objetivo que estoy teniendo, entonces me acerco más al objetivo y automáticamente la cámara lo toma en primer plano y lo demás se difumina, entonces eso ayuda bastante a que sobresalga la persona de lo que está atrás de él, entonces si nosotros yo estoy tomando una foto, pero mi objetivo está demasiadamente lejos y atrás de esa persona hay un montón de personas, eventualmente, o sea, se va a confundir, ¿no? Entonces se va a cargar tiene una carga visual. En la fotografía es importantísimo cuando yo tengo un objeto que quiero mostrar en la fotografía, porque la fotografía es mostrar algo, entonces siempre tratar de que sea limpia la fotografía, entonces tratar de buscar el ángulo exacto
para mostrar ese lugar, ¿no? Entonces, esa cosa, ese objeto. Entonces, si tengo, por ejemplo, la cúpula de una iglesia, ¿no? Entonces, y de repente me estorba el ambiente, me muevo y de repente veo que las nubes están despejadas del otro lado y ya no me estorban. Entonces, eso es el mejor punto, ¿no? No es solo coger y veo qué lindo que está, y le tomo la fotografía, pues de repente está estorbándome un poste, un cable de luz o las nubes. Pero de repente me cambio de ángulo y veo que no me estorba nada, pero sigue la misma cúpula, entonces ya cambia el concepto. Ya solo simplemente coger y cambiar. Incluso la iluminación. Si estamos en la noche y yo veo que hay bastante iluminación del un lado, pues no me voy a poner en contra de la luz porque absolutamente me va a oscurecer, ¿no? Entonces me pongo a favor de la luz, que la luz me esté iluminando a mi objetivo y yo tomo la fotografía. Entonces recordemos que la luz rebota en las cosas. Entonces, si yo tengo la luz que está viniendo a mí, por ejemplo, tenemos esta luz de acá de arriba que viene aquí y rebota por todos lados. Entonces, si yo me inclino para acá, tengo mejor iluminación que la que estoy haciendo ahorita. Entonces, si me inclino, tengo menos iluminación. Pero si yo me hago a favor de la luz, tengo mejor iluminación. Y eso se va a notar en imagen y en el video. Esos son unos tips que podría dar. ¿Y tú qué también te llevas con tu cámara? Es decir, ¿qué tanto te manejas? Porque hay muchos ámbitos que el fotógrafo hace su cámara, porque si no te llevas bien con tu cámara, si no la manejas como adecuadamente, no te van a salir bien las cosas. Bueno, básicamente conocer la cámara es como un juguete, ¿no? Entonces, la cámara es un juguete, o sea, tienes un montón de... Bueno, esta es una semiprofesional Canon T3, ¿no? Entonces es una muy básica, pero semiprofesional. Entonces yo me manejo todo lo que son configuraciones semiprofesionales, el tiempo del obturador, el objetivo, el lente, el enfoque, el trasfoque, todo eso se maneja. Yo lo voy manejando, voy jugando con eso, dependiendo de lo que yo quiero. Entonces un fotógrafo profesional sabe manejar eso de ahí, o sea, juega con eso, juega con el fondo, juega con el enfoque, con el diafragma, con el ISO, con la exposición de luz, con el lente, con un montón de cosas que la cámara le da, que no le da una cámara común y corriente, que es la del aficionado. En el aficionado todos podemos poner una programada y en la programación que sobresalten los colores, no sé, los azules, los rojos, los blancos. Pero en una semi profesional, pues uno puede mejorar ese tipo de cosas. En el ISO puede mejorar el granulado. Quiero que mi ISO sea para que tenga o sea, hay que saber manejarlo, porque, o sea, entrarnos en conceptos de fotografía ahora sería redundante. O sea, a manera general hay muchos conceptos en la fotografía que si el fotógrafo no sabe manejarlos, no sabe jugarlas, simplemente se vuelve todo monótono. Es como cuando tenemos una sinfonía, ¿no? En la sinfonía hay instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de cuerda. Entonces la conjunción de todos esos instrumentos genera la melodía. Y a veces van a funcionar más los de flauta, luego funcionan los de percusión, pero todos funcionan en armonía. Entonces igual sucede en la fotografía. Tienes un montón de opciones aquí y vos verás cuáles vas manejando para generar tu armonía, como tu sinfonía en la fotografía. Y eso es lo que forma al fotógrafo y lo que Bueno, forma la imagen. ahora te quería pedir que si por favor puedes indicar unas obras de arte que has hecho tú a fotografías. Ya. Entonces, como vemos, o sea, a veces la fotografía como tal no depende mucho de la cámara, sino depende del concepto de la fotografía como tal. Entonces, los tips que antes les decíamos o que antes les dije, o sea, básicamente se ponen en práctica en cualquier cámara. No es necesariamente que tengamos una profesional. Claro, una profesional usted puede manejar un poco más de ámbitos, pero también en una aficionada podemos hacer lo mismo, ¿no? Igual esto de aquí es solo cuestión de conceptos, ¿no? Aquí tenemos lo que es la composición de dualidad, ¿no? Tenemos dos objetos aquí que comparten, que tienen un equilibrio, ¿no? O sea, es solo cuestión de concepto nomás. Igualmente aquí tenemos lo que es cuestión de textura, o sea, en la fotografía se maneja todo lo que es textura, lo que es ritmo, o sea, bastantes conceptos de composición, ¿no? Igualmente aquí tenemos lo que es iluminación, tenemos lo que es eh, contraluz, ¿no? Tenemos contraste bastante, lo que es iluminación y contraste, y tenemos lo que es la forma. Entonces, todos estos conceptos se van tomando mucho en cuenta de lo que se ha hecho. Acá tenemos lo que es un ritmo, ¿no? Entonces, son conceptos que ya en la fotografía profesional
se manejan bastante. Por más que la cámara sea una aficionada o una profesional, acá tenemos lo que incluso es el juego de luces, una fría y una cálida. Y aquí tenemos lo que es el contraste. O sea, ya bastantemente lo que se quiere realmente mostrar en la fotografía. Cuando se tiene un concepto detrás y ya lo que se maneja es técnica, o sea, ya básicamente ya es un trabajo ya básicamente profesional. Entonces ya no es simplemente aficionado, no es que tomé esta foto y me gustó, o sea, no, básicamente no es así, sino también tiene un poco de profesionalismo, porque detrás de esta imagen, pues ahí existe una técnica, existe un concepto. Eso es lo que les puedo mostrar por el momento. Lo que también me llama mucho la atención como diseñador son muchas imágenes que tú tienes, que tú has hecho y que, no sé, son para ti como, aparte de como afición, es como que es lo que más te gusta, ¿no? Bueno, básicamente yo como diseñador hago tres cosas. Yo hago fotografía, hago ilustración, también diseño gráfico. Bueno, acá tengo un poco de ejemplos de lo que es ilustración. Entonces es lo que yo hago, lo que es ilustración, que es lo que más también me gusta. Para terminar, quisiera que nos des o que me des un punto un punto a favor de esto de lo que es una entrevista y que lo que es entrevista y de lo que significa para ti tu trabajo y lo que quisiera esperar para un futuro. Bueno, básicamente en base a la entrevista yo creo que es importante saber quién es el diseñador, encontrarme como tal, quién soy yo. Yo creo que a futuro me veo como un ilustrador y también como un fotógrafo. Más me llama la atención la ilustración, pero no dejo la fotografía como parte esencial mía. Es como si al músico le quitaras, no sé, yo siempre comparo a veces la fotografía con el arte, porque también es arte, es una expresión, a pesar de que tenga mucha técnica, pero también es una expresión, es un modo de expresar. Entonces, el diseñador cuando diseña, ya sea en base a la fotografía, en base a la ilustración, en base a la diagramación, es expresar. Y el expresar también es comunicar. Entonces, yo comunico a través de lo que yo hago, siempre lo que yo siento, lo que yo quiero interpretar, lo que yo, que además gente entienda a través de lo que yo estoy hablando, a través de lo que yo estoy diciendo, a través del medio gráfico. Entonces, es bien complejo. Entonces, pero a través de eso es lo que yo expreso y se comunica, o a veces se valen de mí para comunicar lo que ellos quieren. Eso es lo que hace el diseñador gráfico, hace que otros que comuniquen a través de lo que nosotros sabemos hacer. Eso es lo que yo podría decir. Y quisiera que nos des un mensaje final para las futuras generaciones de fotógrafos, diseñadores en general. Bueno, yo creo que les doy como mensaje, les digo que nunca dejen sus sueños atrás. Siempre peleen por lo que son, por lo que a ustedes más les gusta y luchen. Ningún camino que uno está forjando ahora puede ser definitivo. Si que alguien tiene una idea de hacer algo diferente a lo que al principio inicié, por ejemplo, yo inicié siendo informático. En el colegio me gustaba mucho lo que es la computación. De hecho, hasta el día de hoy me gusta bastante lo que es la computadora. Pero eso no dejó que me ataran las manos para hacer lo que más me gusta, que es el diseño gráfico, la fotografía. Entonces forman parte de mi educación. Y en cierta manera también se expresa lo que es la informática dentro de lo que es lo que yo hago. Entonces, o sea, básicamente, o sea, no he dejado mis raíces tampoco atrás, pero sí, o sea, tener en presente lo que uno es ahora y verse hacia el futuro, hacia dónde se está proyectando. Y nunca dejar sus sueños. Si algo les gusta, si les gusta el deporte, si les gusta la natación, si les gusta la música, si les gusta la política, si les gusta leer un libro, escribir, o sea, cualquier cosa si les aficiona, háganlo, no se limiten. Y si tienen que seguir dos carreras, una técnica y otra artística, no importa, pero nunca dejen sus sueños, nunca dejen de hacer lo que les gusta, porque eso tarde o temprano les ayudará en un futuro a tener una vida plena y gozosa. Bueno, pues esta ha sido una entrevista con Jonathan Carvajal, un fotógrafo independiente y sobre todo cuencano. Muchas gracias, Jonathan, por la A ti entrevista. muchas gracias por hacerme la entrevista y